Buenas tardes, queridos amigos, queridos filósofos de la vida, queridos cabalistas, místicos, personas espirituales de todo el mundo. Y vamos a tratar un tema impresionante que nos ha pedido un suscriptor, que es cómo se materializan los deseos, cómo materializar los deseos en el mundo físico, los deseos obviamente que están en el campo psicológico, ¿no? Y este es un tema que va a dar para mucho, así que podéis tomar nota y os invitamos a que os quedéis hasta el final del vídeo para que compartáis con nosotros vuestras reflexiones, ¿no? Entonces, bueno, don Daniel, tenemos un tema aquí candente, ¿no? Porque todo el mundo quiere materializar deseos. ¿Y cómo ves tú la cuestión? ¿Cómo ves, sí, desde un punto de vista espiritual, cómo lo ves? Sí, yo creo que hay un tema que es clave y es saber lo que deseas. Es decir, porque no sabemos al final qué es lo que quieres, es decir, en la vida. Entonces eso es muy importante tenerlo claro. Esa es una clave. Y luego, a ver, yo creo que esto es un tema que hay muchas filosofías de hermetismo, etcétera, que más o menos lo han codificado de una manera clara. Está la famosa ley de la atracción, pero yo creo que es un tema mucho más profundo y más complejo que la ley de la atracción, ¿no? Tú decías, me comentabas antes la obra de Abraham Hicks. De Abraham Hicks, que me ha parecido súper interesante, ¿no? Antes de pasar a eso, hay una pregunta que te quería hacer, o una matización, es cuando se materializa algo en el mundo, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que es porque hay un deseo consciente o inconsciente que le ha hecho materializarse? O sea, todo lo que materializamos, ¿estás de acuerdo? Quería preguntarte con eso. ¿Todo lo que uno materializa es porque hay un deseo consciente o un deseo inconsciente que quiere materializar eso? Vamos, absolutamente. Al 100% de acuerdo, ¿no? O sea, todo el mundo que vivimos ha sido creado de alguna manera por nosotros. Sí. Lo bueno y lo malo. Bueno, sí. Lo malo para nosotros. Y ahí hay otro tema. Ten cuidado con lo que deseas. Sí, exacto, porque tienes que tener la vasija preparada para recibir. Entonces, aquí ya partimos para contestar a la pregunta del suscriptor, de una base impresionante, que es todo lo que te ocurre, dice, o sea, la pregunta es, ¿cómo puedo materializar lo que deseo? Entonces, la primera respuesta que se le da es, lo que deseas, tienes que diferenciarlo si es consciente o es inconsciente. Porque ya estás materializando. Entonces, la pregunta que nos haces es, ¿cómo puedo materializar el deseo consciente, no el deseo inconsciente? ¿Vale? Entonces, ¿por qué alguien, antes de continuar, porque entramos en un diálogo, ¿por qué alguien materializa un deseo inconsciente? ¿Cómo es el proceso inconsciente? El deseo, a ver, yo parto de la base de que nosotros tenemos una chispa divina. Y como tenemos esa chispa divina, podemos crear cosas. Sí, somos creadores y estamos creando todo el tiempo. Todo el rato. Lo que pasa es que no somos conscientes de que estamos creando. Y lo mismo sucede, te estoy diciendo, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la inconsciencia? Es decir, la conciencia es la punta de un iceberg, el iceberg. Sí. Es una parte muy pequeña que se ve, pero lo inconsciente, es decir, lo que no es consciente, es una parte enorme que no conocemos. Pero el hecho de que no lo conozcamos no quiere decir que está quieto. Sí. Es decir, eso también está funcionando. Sí. Por eso es tan importante, de alguna manera, y yo te diría, que todo lo que manifestamos lo genera el inconsciente para que establezcamos la relación con el inconsciente. Que al final la relación con el inconsciente es conocernos a nosotros mismos y de alguna manera iluminarnos, que es lo que hablaba en toda su obra pues un gran maestro como Carl Gustav Jung, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué una persona manifiesta algo inconsciente que le causa dolor? Por ejemplo, una pérdida de un trabajo, imaginemos. Pues básicamente es para que retome un contacto consigo mismo, con su inconsciente, aprenda sobre quién es y pueda aprender una cierta lección. Efectivamente.
Y ahí yo añadiría, es decir, es que yo creo que el inconsciente nos está mandando constantemente señales. Una de las vías por las que nos manda señales es con los sueños, que dedicaremos algún vídeo a los Sí, sueños. sí, sí. Total. Es decir, vivimos más de un tercio de nuestra vida soñando. Y es un mundo en donde decimos, no, estos son ideaciones y tal, pero son mundos que de alguna manera tenemos que hacerles caso, y por lo menos establecer un diálogo entre ese inconsciente y ese consciente. Yo creo que eso es absolutamente clave. Sí, entonces, bueno, un tercio lo pasamos soñando. Sí, sí, sí. 2 tercios también soñando, pero despiertos. Lo llamamos Bueno, vida. digámoslo así, en la Advaita Vedanta se habla de 4 estados. Sí. El estado de vigilia, Vigilia. el estado de sueños, el estado de sueños sin sueños, y hay un cuarto estado que nadie puede definir porque no hay sueño, es consciencia no sueña, pura, ¿no? pero existe, sabemos que existe porque si eres consciente de que has soñado y no has soñado nada, ¿quién es consciente? Sí. Es el cuarto estado. Sí, cuando eres consciente de ser consciente. Efectivamente, tú cuando te despiertas y dices, qué a gusto, no he soñado nada. ¿Cómo sabes que no has soñado nada? Claro. Es decir, porque hay algo que experimenta, observa el sueño, ¿no? Total. Eso es muy interesante. Pero bueno, la mayoría de nuestra vida estamos entre la vigilia y los sueños. Bueno, entonces, volvemos al tema, ante la pregunta de cómo puedo manifestar en el mundo físico el deseo, lo primero es que estás manifestando siempre tus deseos. La cuestión es que no eres consciente de cuáles son tus deseos. Efectivamente. ¿Por qué alguien manifiesta? ¿Cuál es la causa de manifestar un deseo que no te gusta? Por el sistema de creencias que uno ha ido incorporando y que a lo largo de la vida de una persona, si te dicen, mira, es que no vales para nada, te dicen palabras muy negativas, tú vas a manifestar eso que tienes, que se te ha incluido, ¿vale? Pero esto es tema de otro vídeo, etc. Me parece que además es súper interesante, porque es que no nos damos cuenta hasta qué punto somos artífices de nuestra vida y hasta qué punto estamos atrapados en nuestras propias creencias, ¿no? Claro. O sea, aparte lo que ocurre es que las creencias generan los deseos inconscientes, los deseos inconscientes materializan el mundo en el que vives, que refuerza la creencia inicial, que se refuerza con la experiencia. Con lo cual entras en un bucle, es lo que se llama un ciclo vicioso, en vez de virtuoso, que es que una creencia limitante genera un deseo inconsciente que va a generar una realidad limitante que va a reforzar el deseo y la creencia limitante. Y entonces salir de ese bucle es básicamente el trabajo espiritual. Vale, entonces, supongamos que alguien tiene un deseo consciente que quiere eliminar todos esos deseos inconscientes. ¿Cómo crees que lo puede realizar? ¿O a tu juicio, cómo lo puede hacer? Sí, a ver, yo te puedo dar un poco la opinión desde el hermetismo ético. Sí. Bueno, no es desde el hermetismo ético, es de filosofía hermética, que al final es como actúa, es la magia, pero al final la magia somos todos magos, ¿no? Y se basa en 2 principios. Primero, de quiénes somos, de qué estamos hechos. Nosotros estamos hechos de 4 elementos. Un elemento fuego, un elemento aire, un elemento agua y un elemento tierra. Son elementos que se manifiestan a nivel físico, pero también se manifiesta desde un punto de vista vertical. Es decir, ese elemento fuego es la chispa divina, el elemento aire es el mundo intelectivo. Sí, o sea, los pensamientos. Los pensamientos, pero pensamientos puros, no los pensamientos las ideas, básicamente. Es el mundo de las ideas de Platón. El agua, que son las emociones y sentimientos o emociones, y la tierra, que es el mundo material. Sí. Entonces, para crear, tienes que unir esos 4 elementos al mismo tiempo. Sí. Entonces, tener la fuerza del fuego, tener la idea clara de lo que quieres manifestar,
tener la emoción que esa imagen pueda generar, que es un poco el combustible. Sí, tiene que ser una emoción, digamos, positiva y una emoción de un alto nivel vibratorio de conciencia, o sea, digamos, agradecimiento, alegría. Esto, por ejemplo, lo comenta Joe Dispenza, ¿no? Que es, piensas una cosa y te la imaginas con alegría, emoción, música Incluso, sublime. y en la emoción puedes meter el agradecimiento por tener ya ese deseo realizado. Es muy importante la fuerza del agradecimiento. Y luego pues ya es la materialización. Evidentemente esto es un proceso que no es inmediato. Esto es un proceso que requiere de una conciencia, de un equilibrio. ¿Por qué? Esto... Y una concentración también, y ¿no? una concentración y de una constancia. O sea, no vale un día, sino y de una cierta pureza. Es decir, estamos hablando de materializar cosas buenas, no de materializar cosas negativas o malas. Esto funciona para materializar cosas buenas o positivas. Y ahí nos podemos retrotraer a lo que llamaban los judíos el tetragramatón, que al final es la fórmula de la creación, que es el Yod-He, Vau-He. O sea, son 4, es lo mismo, los 4 elementos, que es un poco también los 4 estados, si quieres, la materia: sólido, líquido, gaseoso y fuego incoloro, digámoslo así. Digamos que la fórmula se ve en el mundo, ¿no? O sea, la fórmula los físicos la han encontrado, los elementos que componen la fórmula, digamos que la han encontrado los físicos. La cuestión es cómo aplicar esa fórmula, ¿no? Porque al final es la combinación de los 4 elementos de una forma concreta, o sea, la combinación de 3 elementos para que se materialice Efectivamente. Ahora un bien, deseo. hay otro tema que también, que antes lo comentábamos, esto forma un círculo, es decir, es una cruz en un círculo, donde está, pues eso, Yod, He, Vau, He. Entonces, cuando tú empiezas a querer materializar, perdona, se me olvidó un tema importante, el tema material sí que hay que hacer algo, pronunciarlo. Sí. Pronunciar lo que quieres, verbalizarlo. De alguna manera eso ya establece el vehículo para que se materialice a nivel material. O hay veces que a lo mejor tienes que hacer acciones en el mundo. Sí. Tienes que hacer ciertas acciones en el mundo material para que eso ocurra. Exactamente. Entonces, ese círculo que de alguna manera empieza a girar no es un círculo cerrado, es una espiral. Una espiral que va bajando desde los mundos superiores hasta que se materializa. Entonces es importante el equilibrio, lo que te decía. Antes te comentaba, a mí muchas veces me ha pasado de querer mucho una cosa, desearlo mucho, que de alguna manera estás poniendo un especial énfasis en la parte emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que haber un equilibrio en los 4 polos, porque si hay uno con especial fuerza, se desequilibra, para el proceso. Y muchas veces me pasaba que cuando se me olvidaba el tema, sigue bajando y se materializa tiempo después, cuando ya no tienes ya no lo quieres, ningún interés en el tema. Es un tema interesante. Hay una cosa súper importante, y esto es como advertencia. Por ejemplo, las personas que hacen esto y así diariamente son los que hacen magia, porque esto es básicamente... Y hay una cosa muy importante, que es, antes de recibir algo, una persona tiene que tener su vasija psicológica, lo suficientemente fuerte como para ser capaz de recibir aquello que pide. Porque el deseo muchas veces viene desde el ego. Entonces el ego te dice, es que quiero salir con esa modelo. Quiero tener 20 millones de euros. Pero no se da cuenta de la responsabilidad que eso conlleva. Porque una cosa es que tú lo pidas, otra cosa es cuando se te concede, que si realmente lo pides se te va a conceder, ¿qué vas a hacer con eso? Y entonces aquí, ya lo hablamos en otro vídeo, es qué le ocurre a las personas que de repente ganan la lotería primitiva o ganan
el Euromillones y ganan 200 millones de euros. Que no saben cómo manejar esa energía, porque al final uno lo que está... Entonces se le acerca un montón de gente, tienen que aprender a decir que tienen que aprender una serie de cualidades que no las han aprendido en un proceso natural. Entonces, ¿cuál es lo bueno? Por eso yo soy una persona que normalmente me gusta ir poco a poco e ir probando, o sea, con actividad, con intensidad, pero ir poco a poco subiendo el escalón con un aprendizaje. ¿Por qué? Porque a medida que vas subiendo esos escalones, vas teniendo un aprendizaje que te va fortaleciendo tu vasija. Entonces, las personas que desean mucho, y esto lo digo como advertencia, pero luego continuamos, quieren pasar de 0 a 100, como un Fórmula 1, en muy poco tiempo, pero no les das tiempo a vivir el aprendizaje. Y al no vivir el aprendizaje, no tienen la vasija lo suficientemente fuerte como para poder controlar esa energía o poder, digamos, manejarla bien dentro de su mundo, ¿no? Sí, y yo creo que ahí todo este proceso lo ideal es hacerlo con un amor profundo y un amor, digámoslo así, yo creo que es bueno desear cosas no de forma egoísta, pero sí cosas que sean para el bien de las personas, ¿no? Y dotarlo de ese amor, que lo que hace es que las cosas que bajen y se materialicen sean cosas positivas, ¿no? Al final uno recibe cuando está preparado para recibir. Lo que comentábamos de Abraham Hicks es que ella dice que hay 3 fases. Digo ella porque ella se llama Esther, pero canaliza a un hombre que se llama Abraham. Y entonces básicamente dice que hay 3 fases. La primera fase es el deseo, que ese deseo se produce cuando cuando ves una falta y dices quiero un deseo. La segunda fase es que el deseo ya se te ha concedido en el momento en que tú lo has pedido. Pero la tercera fase es te tienes que preparar, es decir, quitar todas las resistencias internas como para recibirlo. Entonces, desde la fase 1 a la fase 3, no se ha materializado porque la fase 3, tú mismo estás poniendo, o bien no estás fortaleciendo tu vasija, o bien no estás quitando las resistencias internas o tu sistema de creencias para que eso se materialice. Sí, es interesante lo que dices, porque además el significado de Cábala es recibir, ¿no? Sí, es recibir, exactamente. Efectivamente. Sí. Ahí la clave es estar preparados para recibir, estar abiertos para recibir. Y porque yo creo que de alguna manera el mundo está recibiendo constantemente la gracia divina. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos encargamos de crear una capa para que esto no llegue hasta nosotros. Es como las nubes que se forman. Fíjate, es interesante el paralelismo, porque las nubes se forman de una mezcla de agua y de aire, de emoción y de pensamiento. Y al final, una nube muy gruesa tapa el sol completamente, pero eso no quiere decir que el sol no esté derramando sus rayos. Exacto. Y además es muy interesante porque el sol derrama sus rayos no solo sobre los buenos, derrama sobre todo el mundo con una misericordia y una bondad infinita, es decir, sin importarle qué condición tiene quien recibe el sol, ¿no? Una cosa muy importante a esta persona que nos pregunta sobre el deseo es el tema de la responsabilidad. Y siguiendo con la misma lógica que has comentado, una de las razones por las que el conocimiento espiritual elevado no se transmitía y muchos rabinos, digamos, han mantenido el conocimiento y lo mantienen en secreto, es porque dicen que la persona, que la masa de las personas no están preparados para recibir este conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre si tú le das a un niño una pistola? O a un mono, como decía, más peligroso que un mono con una cuchilla de afeitar en un cuarto, ¿no? Entonces, que mucha gente pide deseos, pero no es consciente de que no es responsable de lo que va a hacer con eso. Entonces, la mayor parte de veces no se conceden porque la persona es inconsciente, la persona no se da cuenta del
del poder que tiene, del poder que va a recibir y cómo lo va a manejar. Sí, sí. Y es muy interesante. Tú fíjate, desde el punto de vista simbólico, que a mí me gusta mucho la simbología, por ejemplo, la serpiente de el Edén, la serpiente Pitón del oráculo de Delfos y de Apolo, es decir, en todas las culturas siempre hay una serpiente. ¿Por qué menciono la serpiente? Porque la serpiente es una espiral y al final la serpiente es el que tienta, con lo cual de alguna manera el deseo efectivamente nos tienta y ahí entramos en otro tema que lo decía Buda, ¿no? El Buda dedicó toda su vida a descubrir la manera de no sufrir y lo que descubrió era la manera de no sufrir es no desear. No desear, sí. No, porque al final, si lo piensas en el mito del paraíso, Adán y Eva lo tienen todo menos una cosa. Entonces, precisamente, la tentación es surgir ese deseo de lo que no tienes. Y entonces eso es lo que provoca la caída. Efectivamente. ¿No? Pero eso también, desde otro punto de vista, digamos, como que está provocado para que se produzca la caída y luego venga la subida hacia el árbol de la vida. Sí, sí. Y ahí dicen en las tradiciones espirituales que el único deseo permitido es el deseo de iluminarse. De iluminarse, ¿no? Que es un deseo que tiene que dejarse en algún momento, porque porque si lo sigues deseando, no te iluminarás no nunca. te iluminarás, sí. Interesante, muy interesante esto. Y eso, o sea que estamos, la vida está llena de deseos, ¿no? Yo creo que está con la naturaleza humana y es parte de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Luego es muy interesante también observar cómo los deseos de la generación anterior es la generación siguiente la que los vive. Efectivamente. Entonces, todos los deseos, imagínate, deseos de paz o invenciones o deseos que lleguemos a Marte, pues de repente son deseos que un colectivo ha tenido hace 100 años y que de repente se materializan 100 años después cuando ya esas personas ya no están. Entonces, los deseos, y esto, bueno, podemos hacer conectarlo con el tema de la reencarnación, que a lo mejor eres tú mismo el que estás viviendo el deseo que pediste tú hace 200 años en tu vida pasada, ¿no? Pero al final observa cómo es muy interesante observar la diferencia entre las personas. La diferencia entre lo conectada que está una persona es el tiempo que pasa desde que desea una cosa hasta que se materializa. Entonces, si viniera aquí el Mesías, si viniera aquí un avatar, un iluminado, básicamente con la intención ya lo materializa. En cambio, cuando puedes ver todas las resistencias internas o todo el laberinto psicológico que tiene una persona, observando cuánto tiempo transcurre desde que desea una cosa hasta que se cumple, hasta que se ve materializado. Sí, bueno, dicen que en otros niveles de existencia basta desear algo para que se materialice, ¿no? Sí. Sí, es muy interesante. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que es la de Babaji. Babaji es un gran maestro del Kriya Yoga. Cuando se encuentra con su discípulo, Lahiri Mahasaya, entonces le dice el discípulo, por favor, maestro, ilumíname. Y Babaji le dice, para iluminarse hay que cumplir todos los deseos que hayas tenido, o sea, que no tengas ningún deseo. Y entonces de repente Lahiri Mahasaya aparece en un palacio de paredes de oro, lleno de joyas, bueno, de un lujo increíble. Se le aparece el maestro y dice, este era el último deseo que tenías, te lo realizo para que te puedas iluminar. Y dicen que en ese momento se iluminó. Sí, súper interesante esto que has contado, porque esto se enlaza con el tema de la reencarnación. ¿Por qué se reencarna uno? Porque tiene deseos que quiere que no ha cumplido.
¿Cuándo uno se va a iluminar? Cuando ya haya experimentado todos los deseos o sea, ¿por qué nacemos realmente? Para experimentar y para tener deseos y para cumplirlos. Cuando ya dices, vale, ya he cumplido todos los deseos, ya he vivido todas las reencarnaciones, dices, vale, ya estamos digamos, en las fases finales. Un error que he visto que se comete muy a menudo, que es como en la espiritualidad te dicen que es bueno no desear, las personas que aún siguen con deseos latentes, no es que no deseen, es que los capan. Claro, los inhiben. Los inhiben. Eso es peor, claro. Entonces, ahí es donde aparece la neurosis. Porque o sea, se han reencarnado para vivir una serie de deseos. Imagínate que quieres ser millonario. Pero como a nivel espiritual le dicen que es malo, lo inhiben. Pero lo tienen ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no lo cumplen, digamos, tienen como deseos opuestos. Un deseo de hacerse millonario o de ganar dinero y un deseo de no tenerlo porque piensan que desear es malo. Y entonces cuando aparece la neurosis. Entonces esto que comentas de Babaji es impresionante. Porque, ¿y esto qué hace? Quita mucha presión a las personas que están en el camino espiritual. Porque a lo mejor lo que les corresponde es desear y cumplir sus deseos. Es su dharma. Es encarnarse para cumplir los deseos y vivir, digamos, en una... darse cuenta que hay detrás del... O sea, porque al final, ¿el deseo para qué es? En el fondo. Es para cumplirlo y sentir el vacío, que es la plenitud, una vez cumplido el deseo. O sea, que es como una especie de... Yo deseo para que se cumpla y entonces me sienta el vacío que hay justo después del deseo, que es la iluminación, realmente. Sí, yo creo que es muy interesante lo que dices de los deseos inconscientes y de lo que influye, que yo creo que es lo que más influye en un proceso de reencarnación. Es decir, volvemos porque tenemos un deseo que fundamentalmente, o varios, que de alguna manera no hemos podido materializar. Sí. O sea, es una atracción, es una fuerza que nos atrae, ¿no? Sí, entonces, por eso es muy importante a vosotros que estáis siguiendo el canal, que seáis muy honestos con vosotros y que observéis, ¿yo realmente deseo algo? O sea, ¿deseáis algo? Si es así, honrarlo, porque eso es parte de la vida. Honrar ese deseo, no lo neguéis, porque en el momento en que honráis ese deseo es cuando ya lo soltáis. Mira, me parece estupendo. Honro ese deseo, honras tu humanidad, ¿no? O sea, honras, digamos, el deseo de mejorar, tener una casa mejor, tener una relación, tener dinero, tener salud. Honras eso y en el momento en que honras tu deseo, honras tu humanidad, en ese momento ya lo estás soltando. Pero si lo niegas, al final es cuando aparece la neurosis. No, yo es que como soy muy espiritual, no deseo nada, que sea lo que Dios quiera. Entonces, estás negando tu propia humanidad. Estás negando tu propia capacidad divina. Entonces, esto es súper interesante porque es la base de la espiritualidad y esto es lo que puede ayudar a que las personas se sientan más a gusto consigo mismas. Vale, aceptar, tienes un deseo, acéptalo. Está bien. Si no, a ver, si no tuvieras deseos, ¿por qué Dios ha permitido que tienes deseos? Pues es parte de tu condición humana. ¿Vale? Acéptalos, intenta vivirlo y una vez que lo has aceptado y vívelo, a lo mejor dices, vale, pues es que este deseo viene de una motivación errónea, que es porque quería seguridad, vale, pues lo sueltas. Entonces ya poco a poco vas soltando así el deseo. Oye, pues yo diría que la frase de este vídeo es honra tus deseos. Sí. Y se me acaba de venir a... honra tu humanidad. Honra tu humanidad, honra tus deseos y se me acaba de venir a la mente una película que es que yo creo que viene exactamente sobre este tema, que es la película Samsara, que cuenta la vida de un monje tibetano que empieza a tener deseos sexuales. Entonces no voy a hacer spoiler, os recomiendo. No recuerdo al director, pero os lo recomiendo porque se ve perfectamente qué sucede cuando de alguna manera empieza con ese deseo, empieza a desarrollarlo y luego esos deseos
va atrapando en el samsara con Sí. muchas cosas y creo que ahí se ve qué pasa cuando hay deseos, esto sería un deseo inconsciente o deseos inconscientes, sí, y lo importante que es la conciencia, ¿no? Y Sí, sí, ahí el sí. final de la película creo que es muy Sí, revelador. eso por ejemplo, yo creo que la Iglesia Católica no, aún no ha resuelto eso, porque por ejemplo en el mundo judío los rabinos se casan Mm, y entonces digamos que viven con mucha más naturalidad el deseo sexual del hombre. Pero muchos sacerdotes me imagino que deben tener, digamos, problemas internos porque a lo mejor siguen manteniendo el deseo sexual, pero como no pueden llevarlo a cabo, ¿qué hacen con él? mm, ¿No? Entonces, ¿cómo gestionan eso durante toda su vida? mm. ¿No? Sí, es un tema complejo y yo creo que además es un tema interesante el tema de la sexualidad y la espiritualidad, que eso Sí, quizás podríamos comentar en otro vídeo. sí. Pues, bueno, filósofos de la vida, muchísimas gracias. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Poner todas las preguntas que tengáis, hacemos vídeos de ellos y esperamos que os estén ayudando estos diálogos. A mí me encanta tenerlos, porque aparte le decía a Daniel, ¿cuál es la alternativa al diálogo? A tener estos diálogos, ¿qué estaríamos haciendo, no? Si no estamos hablando de estos temas que nos encantan, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Gonzalo. Un placer. Seguimos.